Hola amigos de nuestro Talent Book Blog, un sábado más aquí compartiendo lo mejor que son nuestros libros. Hoy tenemos algo muy especial porque estamos estrenando un pequeño formato, ¿verdad? Y hemos decidido compartir, ¿verdad? Autores también, compartir con autores que puedan enriquecer esta experiencia, ¿verdad? Que le damos a nuestros seguidores cada semana. Y hoy pues tenemos un invitado, nuestro primer invitado, un invitado muy especial que trae un libro que es, entiendo yo que tiene mucha vigencia y tiene una importancia en el desarrollo empresarial. Así que súper contento de tener a Javier Hernández y Eliezer. Unas palabras, ¿cómo estás? Todo bien, Jesús, contento en esta edición número 45, así que es el episodio número 45. Ya pronto cumplimos el año para el mes de abril, comenzamos en plena pandemia y una de las expectativas era comenzar a dialogar con autores locales de temáticas de negocio, empresarismo, liderazgo, entre otras cosas. Y pues tenemos aquí rompiendo esta sección, ¿verdad? O este nuevo espacio de entrevista al doctor Javier Hernández, que es un buen colega, amigo, el cual nos orgullece tenerlo hoy, ¿verdad? En este episodio, dando un poco de trasfondo de Javier, aunque él nos pueda abundar. Es el director de la Administración de Empresas, ¿verdad? Lo que es el Colegio Departamento de Administración de Empresas del Sagrado Corazón. También es cofundador de diversas iniciativas, como una de ellas es Inversión Cultural, que ya mismo voy a pedir que abunde un poco. No es su primer libro, lo que va a estar enseñando hoy es su segundo libro. Una persona, ¿verdad?, que ha aportado mucho al ecosistema empresarial en Puerto Rico, a la cultura, así que esa integración, ¿verdad?, permite tener una mentalidad de que el empresarismo tenga un impacto social y cómo se integra a todas estas oportunidades que tenemos en la mesa en Puerto Rico, considerando retos o adversidades. Así que dando un pequeño de esa intro, pues le voy a pedir a Javier, ¿verdad?, que se pueda presentar aquellos detalles que me hayan faltado. Así que Javier, bienvenido al Talent Book Blog. Saludos a ustedes y a todos y todas las personas que nos están viendo. Bien agradecido, ¿verdad? Y primero que todo los felicito por el trabajo que hacen. Creo que es bien importante estas conversaciones que están teniendo y que están facilitando, sobre todo para el ecosistema empresarial del país, ¿verdad? Muchas conversaciones que no necesariamente se están teniendo en otros espacios y que esto complementa muy bien lo que necesitamos en Puerto Rico. Yo soy como ustedes, un apasionado de los libros, ¿verdad? Y un apasionado del emprendimiento, de la autogestión y del trabajo empresarial en general, ¿verdad? Obviamente, pues yo toda mi formación es en el área empresarial. Como mencionó Eliezer, dirijo el Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón, donde llevo ya casi 10 años, ¿verdad? Entre profesor a tiempo parcial, profesor a tiempo completo, ahora pues director, pero también pues tengo un trasfondo musical, ¿verdad? De músico, percusionista, autodidacta, y eso me ha llevado a trabajar mucho con el tema artístico y cultural. Entonces, yo creo que después de todo, mucho de lo que trato de comunicar viene de la experiencia de conectar esos dos mundos, ¿verdad? El mundo cultural, el mundo artístico y el mundo empresarial económico. Y pues un poco de esa mezcla es que nace mi inquietud por quizás ver el emprendimiento como algo mucho más amplio, como algo mucho más abarcador, como algo que nos afecta a todos, ¿verdad? O que está disponible para todos y todas. Así que un poco esa ha sido mi filosofía de vida, tratar de que el emprendimiento y la autogestión sea una destreza que todos los ciudadanos y ciudadanas desarrollen para el beneficio social, económico y cultural de Puerto Rico. Excelente, Javier. Acá, ¿verdad?, nosotros siempre tenemos para nuestros seguidores, comenzamos mostrando el libro que vamos a reseñar en este episodio. Este es especial porque tenemos al autor y pues vamos a poder hacer algunas preguntas que cuando reseñamos eso y yo solo, pues asumimos, ¿verdad?, lo que quizás pudo haber guiado al autor a escribir, publicar, entre otras cosas. Así que dando un poco de contexto a los seguidores,
El libro que tenemos hoy es La Ruta Emprendedora. Este es el segundo libro de Javier, del doctor Javier Hernández, el cual tiene 6 preguntas que va a ser parte de la conversación ya mismo. Un libro que pude adquirir en Navidades, básicamente cuando Javier lanzó en sus redes sociales de que tenía su nueva publicación y que ya está disponible. Inmediatamente le escribí, mira, lo voy a pedir en Amazon, sé que más adelante van a estar quizás en las librerías locales, pero como somos apasionados de los libros, pues uno a veces se pone un poco, ¿verdad? Uno quiere calientito, recién impreso. Como lo le podemos adelantar de que es un libro, ¿verdad? Corto en sentido de que no es muy extenso, tiene cerca de 90 y tantas páginas, 96 páginas, con un tema específico, profundo, pero flexible a la vez. Y eso es algo que mismo vamos a conversar con Javier. Vamos a presentarle una breve reseña visual, como siempre tenemos acostumbrado, para entonces comenzar esta conversación y Jesús comience con sus preguntas. Así que les presentaremos un poco la reseña visual de La Ruta Emprendedora del doctor Javier Hernández. Excelente. Una manera muy puntual de abordar un tema que para mucha gente es algo árido. Javier, ¿cómo surge este proyecto? ¿Verdad? Porque desarrollar un libro es emprender algo, definitivamente. Yo creo que debemos partir por ahí. Todo el que escribe un libro está emprendiendo. Y aquí el libro tiene un título que a mí me fascina, que es el concepto de una ruta, ¿verdad? Un camino. Javier, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge esta inquietud de desarrollar este libro? Mira, viene de una inquietud que se va acumulando a lo largo del tiempo con la práctica que he tenido. Yo creo que hay 2 momentos importantes recientes, ¿verdad? En los últimos 2 años, 3 años, sobre todo después del huracán María. La primera era, o sea, la constante es cómo llevar el emprendimiento al sector artístico y cultural. Eso es lo que venía trabajando quizás desde el año 2000, vamos a decir, más o menos, cuando terminé mi bachillerato, pues esa era ya mi encomienda, y profesionalmente ya desde el 2008. Pero en el año 2016, a mí me asignan la encomienda de ser coordinador de emprendimiento para la Universidad del Sagrado Corazón. Y ese rol que venía, ¿verdad? Determinado desde presidencia, lo que buscaba era promover el emprendimiento de manera transversal en toda la universidad. Así que ya uno empieza a investigar y a relacionarse con la aplicación del emprendimiento a campos como las ciencias naturales, como las humanidades, como las ciencias sociales. Y eso, pues es una búsqueda, es una exploración. Uno empieza a encontrar barreras que uno no pensaba que tenían tanta importancia, como el lenguaje, ¿verdad? Hay unos conceptos, el concepto de empresarismo, el concepto de empresario, son conceptos que tienen una carga fuerte en muchos sectores, pues por las experiencias regulares y malas que hemos tenido, ¿verdad? O sea, yo valido que haya esa resistencia con el empresario, porque es que hemos vivido, ¿verdad?, desastres ambientales, sociales, a causa de malas prácticas. Pero esa generalización pues siempre es mala. Así que esa búsqueda es lo primero que motiva esto. Y luego tengo que decir que en los últimos 2 o 3 años he sido parte de un esfuerzo
que se llama Echar Pa'lante, que inició la Fundación Banco Popular y que agrupa a colegas de todas las universidades de Puerto Rico, donde llevamos más o menos 3 años capacitando profesores. Lo primero es que por ejemplo, la colega Nelma Albertorio, Alex Rodríguez y yo montamos un taller de mentalidad emprendedora y hemos impactado 800 profesores universitarios que ahora están empezando a adiestrar maestros de escuela para que adiestren estudiantes. Entonces, en todo ese proceso, la misión era, esto yo pensaba en las matemáticas, en el mínimo común denominador. O sea, ¿cómo yo puedo, la oportunidad de emprendimiento es, ¿puedo yo generar el libro más sencillo posible sobre el tema de emprendimiento? O sea, el libro que no tenga prejuicios, que sea neutral, que impacte a todo el mundo por igual, y después pues seguirán otras rutas, ¿verdad? Pero y esa fue mi encomienda, o sea, me puse la tarea de hacer eso, quizás hace 1 año y medio más o menos, y de ahí sale la idea del libro. Qué interesante, Javier, porque me une también la cultura y el arte, ¿verdad? Contigo, ¿verdad? Me dediqué muchos años a la música folclórica y obviamente a la gestión de la promoción de la escritura, de la literatura. Y dentro de los procesos en ocasiones se demoniza definitivamente el detalle de hablar de emprendimiento en el sector cultural, porque no puede haber, es un tabú, es un pecado hablar de un sentido de lucro, por alguna forma que fue. Y cuando uno comienza a hablar de que se necesitaba gestionar la cultura, se necesitaba buscar recursos económicos para poder continuar la obra, pues obviamente habían choques, honestamente, había una mentalidad un poco encontrada, ¿verdad? Porque era como algo contra natura. Sin embargo, igual pasa en otros sectores, no solamente en la cultura, en la misma educación, en ocasiones en otros sectores que son poco vistos como negocio, ¿verdad? Y a veces no tenemos que mirarlo desde un punto de vista de lucro personal, sino que también lo tenemos que ver como una manera de autogestionar, de que el proyecto continúe, de que se generen empleos, de que se continúe haciendo arte, se continúe haciendo cultura. Así que me encanta ese punto de partida de este libro, porque definitivamente hay que aterrizar unos conceptos y contestar unas preguntas que son básicas. Y me encanta el libro y dejo a Eliezer para que continúe, ¿verdad? Haciendo preguntas, porque casi siempre cuando uno busca un libro, lo que busca es respuestas. Y las preguntas están implícitas, ¿verdad? Pero no está buscando una respuesta, un conocimiento a algo. Y cuando el autor, que tú lo hiciste, yo creo que de una manera muy asertiva, lo planteas desde la perspectiva de interrogantes, de preguntas y respuestas, yo creo que la practicidad juega un papel importante, ¿verdad? Para el lector. Eliezer. Claro que sí, Juan. Javier, yo creo que una curiosidad, ¿verdad? De quizá cómo está el estatus de emprendimiento en Puerto Rico, pero lo di en el contexto de que sé que las iniciativas que se están realizando, ¿verdad? Tanto de Fundación Banco Popular, lo que es Echar Pa'lante, que conocemos la iniciativa, en mi caso, por la Universidad de Sagrado Corazón, ¿verdad? Que también tengo la oportunidad de facilitar un curso allá, y sí conozco la importancia, ¿verdad? Que se le da a los universitarios desde la academia en cuanto a empresarismo. Lo he vivido con los cursos que he podido facilitar o integrar, algo que hemos conversado mucho. Pero ¿cómo tú ves hoy, con todas estas iniciativas del ecosistema empresarial que sigue fortaleciéndose, el espíritu emprendedor de Puerto Rico? Yo creo que quizás posterior al huracán María tuvimos, ¿verdad? Se hizo tendencia la necesidad de emprender por todas las adversidades y obviamente pues todo lo que ha pasado, terremotos, pandemia, etcétera, pero sacando quizá esa parte que de momento estimula por la falta de empleo o por la migración que se ha dado, ¿cómo ves el estatus del emprendimiento en Puerto Rico con todas estas iniciativas? Mira, yo creo que la apertura al tema ha sido bien importante. O sea, yo creo que la apertura en las universidades ha sido muy importante y muy necesaria. Y obviamente, pues,
pues cuando esto entra a las universidades, pues quizás es algo que no lo vas a ver inmediatamente, pero ya tú sabes que generación que entra con el tema de emprendimiento es generación que acelera la capacidad de implantación en un futuro, ¿verdad? Nosotros tenemos 800 estudiantes de primer año tomando un curso de emprendimiento, de una concentración mayor que van a hacer todos, porque desde agosto en Sagrado todo estudiante hace 21 créditos de emprendimiento. Todo el mundo se gradúa de emprendimiento ahora en Sagrado, adicional a su disciplina, ¿verdad? A la biología, al trabajo social, a la danza, al mercadeo, al periodismo. Y eso se está viendo, ¿verdad? Se está viendo ese cambio sistémico con el emprendimiento. Y ese es el rol en el cual yo me veo, ¿verdad? Ese es el rol en que yo contribuyo. Mientras eso pasa, pues los que están ya un poquito más adelante, que ya están abriendo sus empresas, pues todavía ahí hay muchas barreras en el ecosistema que todos conocemos, ¿verdad? Todavía el Estado no es un facilitador, todavía podría haber más acceso a financiamiento. Todavía podría haber mucha más educación gerencial, que es un poco lo que hablábamos ahorita, educación gerencial para la administración de los negocios que pasen ese periodo de los primeros 3 años. Y tenemos que atender esto desde las dos vertientes, cultivando esa próxima generación de empresarios, pero dejándoles un ecosistema de gestión, ¿verdad? Mucho más ágil y más rápido. Así que yo podríamos mencionar 1000 retos, pero me agrada pensar que los últimos 2 o 3 años hemos acelerado mucho en discutir el tema y no dejar de ser críticos. O sea, yo soy muy crítico del emprendimiento. Yo condeno el emprendimiento cuando el Estado lo proclama para deshacerse de su responsabilidad. Yo critico el emprendimiento cuando se piensa que todo el mundo lo puede hacer y el que no lo hace es porque no quiere, cuando al final hay unos retos de inequidad grandísimos y de marginación social y de otros indicadores que imposibilitan el emprendimiento y los temas de pobreza. Así que no se puede dejar de ser crítico de los discursos, pero sí creo que el emprendimiento, de hecho, yo veo el emprendimiento como un acto político. O sea, la autogestión es un acto político en la medida en que tú tomas las riendas de tu vida, de tu comunidad, y empiezas a crear, ¿verdad? Empiezas a crear valor para los demás. Y eso, si se hace desde la sostenibilidad, no tiene precio, ¿verdad? Como podríamos decir. Claro, y es algo que en la primera pregunta de tu libro, que es ¿por qué emprender? Comienzas, y por ahí va la línea, creo que estamos haciendo, ¿verdad?, bastante sinergia en esto. Hablas de los objetivos de desarrollo sostenible, algo que uno asume que todos conocen y no es cierto, ¿verdad? Es una misión que se tiene desde la academia y otras organizaciones mayormente sin fines de lucro, de llevar estos mensajes. Sabemos que quizá a nivel gubernamental hay algunas iniciativas, pero no tan concertadas. Y comienzas tu libro en la primera pregunta de por qué emprender, mencionando los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que vamos a ir sobre las 6 preguntas. Voy a comenzar con la primera para que Juan tenga la segunda, pero ¿verdad? ¿Por qué emprender? Inmediatamente inserta los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es la aspiración de que cuando el lector llegue a esa pregunta, que a lo mejor lo que puede estar pensando es 20,000 cosas y se encuentra con ese dato tan poderoso de decir, Dios, esto existe? O sea, ¿a qué se refiere esto? O el que quizás ya lo conoce, decir, espérate, tengo que hacer un emprendimiento con propósito. ¿Qué nos puedes decir de esa primera pregunta? Mira, ese tema, ¿verdad? Y quiero hacer un comentario breve sobre ese concepto de las preguntas, ¿verdad? Buscando ese mínimo común denominador, ese discurso más simple, pues ahí llegué a las preguntas. O sea, no hay forma más sencilla de explicar el emprendimiento que decirte por qué, quién, dónde, qué, cómo y cuándo. No encontré una manera más sencilla, así que ahí lo bajé ahí. Y por eso el tema de las 6 preguntas. Y esa primera pregunta, yo quería invertir el análisis. O sea,
muchas veces emprendemos lo que vemos en el mercado, lo que creemos que puede funcionar, y de repente, pues mira, cuando somos exitosos, entonces nos preocupamos por el tema de sostenibilidad. Oye, estoy haciendo bien, estoy promoviendo equidad en mis equipos de trabajo, tengo externalidades negativas en el ambiente, en las comunidades, yo hago algo que realmente le soluciona un problema a alguien, ayuda a esto, añade valor. Eso casi siempre se deja al final como un tema de responsabilidad social. Y aquí yo quería que fuera la fuente de emprendimiento. O sea, la razón de ser del emprendimiento es transformar tu entorno. Entonces, por eso lo puse al principio. O sea, para que fuera un filtro. Y es lo que le digo a mis estudiantes. O sea, si tu emprendimiento de alguna manera no adelanta uno de esos 17 objetivos, y ¿verdad? Para el beneficio de las personas que no lo conocen, Naciones Unidas acordó agrupar en estos 17 objetivos las necesidades más apremiantes de la humanidad y las que deberían atenderse al 2030. Y ahí está muy bien resumido, a mi entender, las cosas que nosotros tenemos que atender. O sea, el hambre, ¿verdad? La pobreza, la calidad del agua, el tema ambiental, ciudades sostenibles, el trabajo decente, temas de salud, educación, equidad de género. Entonces, yo decía, y lo que hemos dicho en la universidad también, oye, si eso está tan bien resumido, no inventemos la rueda. Vamos a coger eso como un punto de partida para que cuando tú generes esa primera idea, la pases por ese crisol de los objetivos de desarrollo sostenible y puedas reflexionar sobre si eso añade valor o no. Si va contra alguno de esos objetivos, ya de entrada hay que replantearnos lo que estamos haciendo. Ya no queremos más emprendimientos que no resuelvan nada y que causen más problemas de lo que resuelven. Así que esa era la idea de ponerlos ahí de raíz en el principio. Excelente. Jesús. La realidad es que se me adelantó, a mí se me adelantó en la pregunta, ¿verdad? Porque mi curiosidad iba en torno a por qué esas preguntas, ¿verdad? Y sobre todo la primera pregunta me llama la atención porque honestamente nosotros en varios libros hemos reseñado la importancia de definirnos los por qué, ¿verdad? Sí. Más allá que el qué o el cómo. Y en ocasiones esos por qué definitivamente están al final del camino y no necesariamente están al principio. Entonces, obviamente, eso nos da propósito y obviamente además de resolver un problema y de agregar valor, se está haciendo vigente a necesidades particulares de lo que vivimos día a día. O sea, que en ese sentido, ¿verdad? Pues yo creo que atiende una necesidad, valga la repetición de lo que estamos viviendo, ¿no? De todas estas circunstancias por las cuales estamos viviendo. Mi pregunta más bien va dirigida en que hay muchísimas preguntas que nos podemos generar en torno al emprendimiento. Sin embargo, ¿cuál tú entiendes que es de todas esas preguntas la que mayor reto implica? Creo que tal vez podría ser esa primera, pero ¿hay alguna otra pregunta que tú entiendas de que se le es complicado a aquel que quiere emprender y tenía que darle un especial interés, ¿verdad? A alguna de las otras? Mira, eso es una gran pregunta, ¿verdad? Y que podría contestar de muchas maneras dependiendo de qué sombrero me pongo. Originalmente las preguntas, o sea, el proceso de emprendimiento, que era una de mis primeras formas de abordar el tema, y es que el emprendimiento, yo siempre digo, le llamo la Santísima Trinidad del emprendimiento, ¿verdad? Que el tema del emprendimiento es acción, pero también es mentalidad, pero también es metodología. O sea, esto es un proceso que si tú repites constantemente, oye, y es iterativo, como tú mencionas, a veces tú empiezas por el cómo y regresas al qué y vuelves, ¿verdad? Yo siempre digo que la ruta, yo la presento lineal por un tema de facilidad, pero casi nunca es tan lineal. Pero yo diría... y lo que te iba a mencionar era que los conceptos, yo vengo del lenguaje empresarial, ¿verdad? Así que el
a lo mejor el dónde es un análisis de mercado, a lo mejor el qué, ¿verdad? Es un tema de producto, el cómo es un modelo de negocio, el cuándo es un tema de gerencia, pero esos lenguajes me chocaban con algunas poblaciones y con algunas audiencias, y por eso entonces lo voy. Pero mira, el por qué es misión, pero también es pasión, ¿verdad? Que es la pasión que te mueve a tú hacer eso. Y ahora contestando tu pregunta, yo soy bien, yo voy a abogar por dos de las preguntas. Una es el dónde, porque me parece que una pregunta importante es desde dónde yo puedo aportar, ¿verdad? Entonces, el mundo es gigantesco, las posibilidades son inmensas, pero cuando yo defino el dónde, lo pienso en las oportunidades. Y yo creo que cada ser humano tiene que decidir desde dónde él aporta más al mundo. Yo escogí esa intersección entre negocios y arte. Yo encontré que en mi vida esa es la intersección y ese es el donde, ese es el donde mío. Y a veces uno coquetea y quiere hacer mil cosas más y meterse en otras industrias, en otros sectores, uno siempre está buscando, pero en algún momento uno tiene que priorizar y encontrar bien ese dónde. Que fíjate que ya trae el por qué, ¿verdad? Ya trae el tema del quién, quién eres y cuál es tu perfil. Así que el dónde yo creo que es una decisión muy importante, pero definitivamente una cosa que hablábamos ahorita es el último, el cuándo, porque uno de los retos grandes es que muchas veces nos quedamos en el loop de la planificación, de la parte creativa y ¿verdad? De la búsqueda, y no ejecutamos. Entonces, yo siempre, y lo cito aquí, que es uno de mis autores favoritos, ¿verdad? Y está en la página 20, que un texto de Julio Cortázar en el libro de Manuel, que dice, porque un puente, aunque se tenga el deseo de tenderlo y toda obra sea un puente hacia y desde algo, no es verdaderamente un puente mientras los hombres y las mujeres no lo crucen. Un puente es un hombre o una mujer cruzando un puente. Entonces, ese tema de que hasta que tú puedas haber hecho el puente más bonito del mundo, hasta que alguien no lo cruce, no es puente. Entonces, claro, siempre uso eso como la analogía al tema del cuándo. Si no le pones fecha y no ejecutas, no pasó nada. Así que ese cuándo es vital para la ejecución y el impacto, que es lo que queremos. Y cuando uno quiere un proyecto, yo creo que nos contestamos esa pregunta, ¿verdad? Uno lo quiere ver en ejecución. Yo he escuchado tanta gente, y me incluyo, he tenido ideas, proyectos que nunca he ejecutado. Y que estoy esperando ese momento perfecto, o estoy buscando estar en tener esa idea completa para ejecutarla, y luego aparece otra persona y lo hizo, y le da rabia. O sea, mucha gente, estoy seguro que le da rabia. Yo tenía esa idea, era mía, no era tuya, estaba ahí presente, esa otra persona supo saber cuándo, y yo creo que en ese sentido, ¿verdad? Coincido contigo, esas dos preguntas son esenciales. Está implícito el por qué también allí. Y creo que definitivamente le da un propósito a cualquier tipo de proyecto, indistintamente, ¿verdad? En la naturaleza que sea, en la industria que sea, yo creo que nos da sentido. Y yo creo que la medida en que el lector se pueda dar la oportunidad con este libro, digo yo, devorarlo de a pedacitos. Nosotros que somos nosotros los bibliófilos, nos gusta comer los libros o de a una o de a poquito. Y en ese sentido, ¿verdad? Pues yo creo que este libro debe ser de a poquito. ¿Por qué? Porque yo creo que una vez vaya uno pasando por el proceso de leer, debe ser un proceso de reflexión. Si de verdad queremos estar allí, si de verdad queremos manejar o trabajar con un proyecto muy propio, o incluso yo creo que aplica esto, yo lo llevo desde un punto de vista hasta más filosófico también, ¿verdad? Estamos emprendiendo nuestra propia vida, y a dónde nosotros queremos movernos y cuál es nuestro camino. Así que en ese sentido nos sirve de mucho. Excelente. Eliezer, ¿algún otro comentario, verdad?
Sí, acá tengo dos preguntas adicionales. Obviamente sí, cuando hablamos de quién emprende, pues presentas el perfil, ¿verdad? Lo que debe ser un emprendedor o lo que debe conseguir un emprendedor, la creatividad, la ética, la tolerancia al riesgo. También estaba mirando de la perseverancia. Yo creo que lo que bien explica Jesús. Nosotros en otros libros que hemos diseñado, hablando de planificación y de ejecución, como a veces el perfeccionismo nos traiciona y no nos permite, ¿verdad?, ejecutar o nos afecta a perseverar, ¿verdad? Uno puede tener una buena idea y de momento llega ese perfeccionismo y le pasa a muchos emprendedores. Pueden tener el mejor proyecto, pero no se dan la oportunidad, no hay confianza, no quieren compartir con nadie. Y a partir de eso, cuando tiene la tercera pregunta, que es ¿dónde están las oportunidades? Mencionas el ecosistema. Yo quisiera que para beneficio de todas las personas que puedan ver este blog, tan pronto se transmita o durante la vida, va a estar también en YouTube, entre otras redes. Cuando hablamos de ecosistema, qué palabra tan poderosa, pero que sabemos que te da oportunidad de poder ampliar esa difusión, ¿verdad?, de la palabra. ¿Qué es ecosistema? Para el que no conoce nada de estos temas de emprendimiento. Mira, yo creo que coincido en que es una palabra hermosa, ¿verdad? Y es una palabra que viene de la naturaleza, o sea, viene de todo ese, ¿verdad? De la ecología y ese tema ambiental. Y siempre se habla de ese espacio donde hay muchos agentes interdependientes, ¿verdad? Un ecosistema, ¿verdad? Un árbol necesita... ¿verdad? Se sustenta de una serie de, necesita sol, necesita sombra, necesita agua, necesita un terreno fértil, necesita echar buenas raíces. Entonces, fíjate que digo ese ejemplo porque son cosas que no tienen que ver unas con otras, ¿verdad? No estoy hablando únicamente de tipos de árboles o tipos de plantas. No, son cosas que no tienen nada que ver con una con la otra, pero que se complementan. Entonces, cuando yo estoy interesado en emprender en un área, yo tengo que conocer todos esos agentes interdependientes y saber en qué, yo siempre digo que es saber en qué cancha estoy jugando, ¿verdad? ¿Cuál es mi terreno de juego? Si son las artes, si es la música, pues ¿qué música? ¿Es el ecosistema de música folclórica? ¿Quiénes están ahí? Están las familias tradicionales, están los artesanos de instrumentos, están los músicos, están los viejos que son los que tienen la historia y los saberes, están los lugares donde se toca, están los medios que reseñan esto. Entonces tú empiezas a construir como ese, ¿verdad? Como pues, ¿verdad? Ese terreno, ese mapa sobre esos actores. Y cuando tú tienes un conocimiento profundo sobre eso, sabes qué funciona, qué no funciona y qué tú puedes hacer para mejorar. Entonces yo siempre digo que si el emprendedor se vuelve un experto en un ecosistema y lo observa y lo estudia y lo analiza y lo vive, resolver problemas para ese ecosistema es fácil. Piensa en el mismo ejemplo de ese músico. Ese músico puede pensar que su pasión es la música y que obviamente pues todos pensamos en que sería lo maravilloso sería tocar, ¿verdad? Ejecutar, que es lo que nos fascina. Pero si tú te adentras en el ecosistema, encuentras que hay otras cosas que hacer, espacios de exhibición, plataformas de difusión, el tema de los instrumentos que acabo de mencionar, ¿verdad? Nuevas agrupaciones, producir eventos, apoyar a otras agrupaciones. O sea, tú tienes dentro del mismo ecosistema un montón de qués, ¿verdad? Que la respuesta del qué es qué hago, cuál es la idea, cuál es la solución, pero requiere ser bien observador. Por eso yo destaco siempre la definición de Israel Kirchner del emprendedor como una persona que está en un estado de alerta constante, está siempre pendiente de los detalles, es un gran observador. Y tienes unas ilustraciones, ¿verdad? Añadiendo a nuestros seguidores, para aquellos que puedan adquirir el libro. En las ilustraciones del libro incluye mucho ese factor de observación. Yo creo que más de una ilustración, que lo puede validar en la lectura,
tiene en todo momento como que esa persona observando y de momento cambiaste a otra pregunta, pero puede haber quizás un punto de observación, quizás en alguna línea importante, en alguna ilustración o en algún diagrama, que también el libro, ¿verdad? Está muy bien conceptualizado visualmente. Esa era otra de los atributos que tiene este libro. Y la segunda pregunta, ¿verdad? Obviamente es también para beneficio de las personas que nos siguen y puedan considerar este libro, porque también entiendo que este libro, Efraín y yo somos de los que a veces, cuando hablamos de estos temas de emprendimiento, planificación estratégica, siempre está el reto del que ya tiene su organización o el que ya está liderando una organización. Y este reto de emprender como que no se retratan en la oportunidad, lo ven como que para los que están empezando. Y es el tema de sostenibilidad. Yo creo que el que quiere emprender, ¿verdad? Un negocio que tenga propósito, como bien indica, pero también creo que el que ya está dentro de una organización que está establecida, que todas estas adversidades ha lacerado, ha afectado, ha reducido su capacidad de generación de ingresos, de impacto social, entre otras cosas. El tema sostenibilidad, yo creo que también es importante que nos puedas dar una breve explicación para todas estas personas que quizás ven el término y no logran aterrizarlo a la importancia de que un negocio sea sostenible o que todo lo que tiene como propósito, cuando vas a buscar esas fuentes de ingresos, pues algo como dice en el libro, si añade valor, ¿verdad? Pues es sostenible o tiene, ¿verdad? Una tendencia a ser sostenible. Es algo que lo explican muy bien, pero para beneficio de los seguidores. Mira, antes que todo, gracias por traer el tema de ¿verdad? Del diseño del libro, y tengo que decir que esto es una coautoría realmente, porque fue un trabajo visual de una artista y diseñadora, ilustradora que admiro mucho, que es Lina Naranjo. Lina es una emprendedora caleña. Yo tengo una relación maravillosa con Cali, es casi mi segunda ciudad. Pues porque colaboro mucho con ese ecosistema, y ella es una emprendedora y le voy a dar la promoción. Tiene un proyecto maravilloso que se llama Dios mi amor, pueden encontrarlo en Facebook, y hace un trabajo maravilloso, y cuando decidí que el libro que quería, pues se lo puse en sus manos, y ella fue la responsable de todas esas ilustraciones que están en el libro, que bien, ¿verdad?, apoyan el mensaje de una manera maravillosa. Y esa pregunta del cómo, que para nosotros en el mundo empresarial es el tema del modelo de negocio. O sea, al final, ¿cómo funciona esto? Pero realmente cuando tú hablas del modelo de negocio, es la respuesta a la pregunta de cómo esto se sostiene en el tiempo. O sea, al final, si tú creas una empresa, si tú creas una organización, si tú creas un movimiento, un proyecto comunitario, oye, puede haber cosas que sean con principio y fin. Eso podría ser una excepción. Aún en ese caso, tú no quieres quedarte embrollado, ¿verdad? Tú quieres que cierre redondito y que cuadre el presupuesto. Pero cuando queremos que sea algo de largo plazo, con o sin fines de lucro, tiene que poder sostenerse en el tiempo. O sea, las organizaciones sin fines de lucro que están diseñadas para adelantar una misión, pues adelantar una misión cuesta dinero, y necesitamos una estructura que sostenga esa misión. Y buscando ese tema del lenguaje, ¿verdad? Fue que decidí usar el tema de sostenibilidad, porque al final las cosas tienen que sostenerse para seguir adelante y crecer. Y esto le aplica a todo el mundo. Y era un mensaje de la pregunta del cómo. Nadie, no importa cuál sea tu proyecto social, comunitario, educativo, empresarial, económico, político, tiene que sostenerse. Y a eso me refiero con ese tema de que tiene que haber una respuesta a la pregunta de cómo yo me aseguro que esto perdura en el tiempo. Y esto no pare mucho. Esto es matemático financiero. ¿Cómo genero ingresos y cómo uso mis recursos? ¿Verdad? Ingresos y gastos. Esto es una matemática sencilla. Darle las vueltas que tú quieras, al final tiene que haber más ingresos que gastos, o mínimo ¿verdad? Que se quede igual. Y esa es la reflexión que le pido a todos los lectores que hagan sobre sus proyectos de emprendimiento.
Okay. Jesús, ¿alguna otra pregunta? Bueno, más que pregunta, comentario, ¿verdad? Ya cerrando este espacio de diálogo, la verdad es que ha sido un privilegio, ¿verdad? Poder tener esta discusión en nuestro primer autor con nosotros, pero precisamente la importancia cuando hablamos de emprender y vemos un libro, es el resultado de un proceso, como ya mencioné anteriormente, de emprender un proyecto. Y cuando hablabas de ecosistema, hasta cuando uno publica un libro existe un ecosistema. Están los autores, están los ilustradores, la importancia de la diagramación de un libro, la necesidad de un editor de un libro, de quienes imprimen, de dónde son las librerías, quién presenta libros, quién reseña libros, dónde yo los voy a poner, cómo los voy a distribuir. O sea, hay un sinnúmero de aspectos que hacen este proceso sumamente interesante y retante, porque la realidad es que es un reto. Publicar en Puerto Rico es un gran reto, y nosotros en este proceso ponemos nuestro granito de arena como parte de todo ese ecosistema, de cómo nosotros podemos promover que se continúe escribiendo, se escriba publicando, para que hablen en nuestro lenguaje, para que hablen en nuestro idioma y para que puedan integrar de una forma u otra lenguaje que aquí honestamente es poco utilizado. A veces hablar de sostenibilidad, hablar de modelos de negocio, para nosotros tal vez es lo más común. Sin embargo, hay mucha gente en la calle que lo desconoce, que no lo sabe, que no lo conoce. Entonces, cuando uno entra en este tipo de diálogo, pues vienen a conocimiento. Y sobre todo se van formando y vamos desarrollando un ecosistema empresarial en el cual nosotros podamos de una forma u otra alcanzar un objetivo que al final aposte en la felicidad de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Esa al final aposta en nuestra visión. Así que de verdad que ha sido un placer, Javier, contar contigo este rato. Ha sido una conversación y yo creo que no va a ser la última vez, porque yo creo que debemos hablar mucho tiempo sobre emprendimiento y sobre la gerencia, que yo creo que es algo que se ha demonizado de una forma u otra, nada más por un sentido de lucro, que no necesariamente es el que nosotros aspiramos, en lo que nosotros llamamos añadir valor. A veces decimos añadir valor y la gente piensa en dólares y centavos. Y no necesariamente. O sea, hay un sinnúmero de aspectos que añaden valor y que no se tienen que llevar a dólares y centavos, aunque se necesitan para alcanzar los objetivos que queremos. ¿Algún comentario final, Javier, para ir cerrando este espacio? Nada, agradecerles no solamente por esta conversación tan interesante, sino que agradecerles por el trabajo que hacen constantemente de generar un contenido valioso para todos los que estamos de alguna manera relacionados a todos estos temas de gerencia, liderazgo, recursos humanos y el trabajo empresarial en general. Así que los exhorto a que sigan haciendo esto. Necesitamos más contenido para nuestra comunidad empresarial, para nuestros estudiantes. Estamos en un mundo que es ¿verdad? Aprendizaje para toda la vida, así que esto es uno de esos espacios que atiende, y a todos las personas que nos ven, pues siempre a la orden a través del proyecto de emprendimiento creativo y de estas publicaciones, para seguir poniendo un granito de arena y aportar a la educación en este país. Así que en la medida en que yo pueda apoyar cualquier proyecto o proceso, siempre a la orden en la Universidad del Sagrado Corazón y en los proyectos con los que colaboro. Javier, ¿dónde pueden conseguir el libro? Importante, ¿verdad? Personas que estén interesadas, sobre todo en librerías locales, que sé que ya está disponible, ¿dónde pueden ir? Mira, ya está, obviamente está en la página de emprendimientocreativo.com. Enviamos a Puerto Rico y Estados Unidos. En Puerto Rico ya está en la librería Laberinto en el Viejo San Juan, está en Norberto González, y así va a ir, ¿verdad? Expandiéndose pronto voy a Ponce, que no puedo abandonar mi pueblo natal, pero sí, ya está en las principales librerías, y cualquier cosa nos escriben a la página de emprendimientocreativo.com, y siempre pues, en otras plataformas como Amazon, etcétera, también está disponible. Creo que siempre he pensado que el libro es un buen regalo para esa persona que no tiene ninguna relación con el emprendimiento. Así que mire ese colega, si usted sabe mucho de emprendimiento, es un buen regalo para esa persona que tú quieres de alguna manera enganchar en este tema. Es uno de las formas en las que se hizo el libro, así que lo invito a que lo consideren como
como una estrategia de seguir, ¿verdad? Regando este evangelio de la autogestión y el emprendimiento. Muy importante y muy interesante todo lo que has traído, y exhortamos a los seguidores que puedan dos cosas: compartir el contenido para que otras personas se beneficien de este libro, un autor local que ha apoyado mucho lo que es emprendimiento, de ecosistemas, así que agradecemos, ¿verdad?, a ti, Javier, por tu tiempo y sobre todo por compartir toda esta experiencia. Así que, Jesús, vamos a cerrar este blog. Un libro siempre es un excelente regalo, así que los invitamos a lo que sea un amigo. Un libro es un amigo que jamás te va a traicionar. Así que para aquellos que amamos los libros, lo mejor que pueden regalarnos es un libro. Así que síganos a través de todas las redes sociales, a través de Facebook, Instagram, YouTube. Somos Talent Book Blog. Cada sábado un libro nuevo. Será hasta la próxima. Chau, chau. Próxima.